Hola, buenas noches. Mi nombre es Ana Paula y a continuación daré una reflexión final sobre la crisis en Afganistán para la materia de cambios geopolíticos y tecnológicos. Tengo aquí una serie de preguntas establecidas por la maestra Joana, pero para entenderlas mejor creo que es importante dar un contexto y remontarnos particularmente a los años 60, la historia contemporánea del siglo XX de Afganistán, para entender mejor la situación, problema y lo que pasa hoy en día. En los años 60 Afganistán vivía una república bastante occidentalizada, en vías de modernización, en el que hay particularidades, por ejemplo, que las mujeres podían votar, podían salir a la calle sin ningún hombre, podían estar con pantalones, podían ir a la escuela. Y después, en los años 70, empieza la intervención rusa. ¿Qué pasa con la intervención rusa y con el retroceso de Afganistán tras esto? Hay que entender que es la Guerra Fría, en el que Estados Unidos y la Unión Soviética están peleando por ser el país más poderoso, por tener más recursos, por ser más fuertes bélicamente. Entonces la Unión Soviética se fija en Afganistán y dice, quiero estar ahí. Y entonces interviene a principios de los años 70 y a finales de esta década pues firma un tratado con el gobierno afgano que permitió la completa intervención militar. Sin embargo, pues Estados Unidos obviamente no se iba a quedar atrás, entonces empieza a financiar económicamente a los grupos afganos que están en contra y que hacen resistencia a la Unión Soviética. Entonces esto crea una incertidumbre y una crisis política increíble porque pues, hay muchísimas revueltas, hay guerra interna, hay muchísima violencia, ocasionó la violación de miles de mujeres, la muerte de miles de civiles, y fue hasta los años 90 cuando cae la Unión Soviética en que pues ambos países, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, deciden retirar su apoyo y se crea el Estado Islámico de Afganistán, que es pues gobernado por los talibanes. Entonces es cuando los talibanes entran al poder. Tras esto pues, entran muchos grupos terroristas, tras todo el resentimiento que causó pues, la intervención estadounidense sobre todo. Pues hay mucho resentimiento en la ciudadanía, entonces pues, se crean muchos grupos terroristas para atentar en contra de Estados Unidos. Pasa lo de las Torres Gemelas. Se dice que todos estos grupos terroristas pues, son financiados por los mismos rusos, y pasa como decía, lo de las Torres Gemelas. Entonces pues le dan permiso a Estados Unidos de intervenir a Afganistán de nuevo. Esto a partir del 2021 hasta el 2021, en donde Donald Trump pues decide retirar sus tropas de Kabul, sobre todo, que es la capital de Afganistán. Se va y pues entra un régimen talibán a gobernar de nuevo Afganistán. Entonces aquí es donde eh, entra las preguntas de la maestra Joana. ¿Qué tipo de gobierno se va a instalar bajo el régimen talibán? Pues evidentemente un régimen bastante conservador, ultraderecha, islámico, en el que pues al ser un movimiento político religioso y una organización militar islámica, pues no va a ser ultraconservador. Después pregunta 2, ¿qué va a pasar con los derechos de los ciudadanos afganos, particularmente el de las mujeres? Pues yo creo, continuando con las preguntas, tenemos, ¿cuál será la relación de Rusia con el régimen talibán? Se dice que Rusia pues, estuvo financiando mucho tiempo a los grupos talibanes que estaban en Afganistán, que estaban en Siria, que estaban en Pakistán y en toda la zona de Medio Oriente. Entonces, pues puede ser que sea estrecha, que lo siga financiando con fin de obtener ahí recursos naturales. ¿Cuál será la relación del gobierno afgano con otros países de Medio Oriente, particularmente musulmanes? Puede ser que sea buena porque al final del día pues comparten una misma etnia y comparten una misma religión, pero al mismo tiempo pues como son radicales puede que tengan ahí sus mismos conflictos y sobre todo conflicto de intereses, conflicto políticos, conflicto de intereses económicos, ¿no? Y por último, ¿qué piensas sobre el problema y cómo lo resolverías? Creo que no hay un modo de resolverlo.
no hay un modo de resolverlo más que buscar la cultura de paz, siempre tener en cuenta la responsabilidad social y la responsabilidad global, ¿no? Crear estrategias que realmente pues tomen en cuenta a todos, que tomen en cuenta a todos y a todas, respetar la soberanía de los demás países, no intervenir en ellos por recursos naturales, no crear revueltas, no crear más guerra, ¿no? Perpetuar el ciclo de guerra es terrible, crea mucho resentimiento, crea mucho odio, genera mucha violencia. Como decía, hay que crear una estrategia, una visión estratégica global, integral, en el que integra a todos, no importa la etnia, no importa la religión, señalar a quien no lo hace, fortalecer la ética, fortalecer la ciudadanía, fortalecer la democracia, aquellos que buscan o que intervienen países en nombre de la democracia como los Estados Unidos, pues cuestionarlos y decirles qué tanto están llevando la democracia ahí y qué tanto están viendo por sus propios intereses, ¿no? Siempre estoy a favor de fomentar la cultura de la paz y esta pues no es la excepción.